Bien, el contenido de esta exposición va a tener tres partes. La definición de la metáfora. La siguiente va a ser la metáfora y los terapeutas familiares sistémicos. Y la última, la metáfora como instrumento de cambio. Bien. La siguiente, por favor. Vemos acá, en cuanto a la definición de la metáfora, etimológicamente proviene de las raíces griegas. Prein, que significa llevar, meta, que significa más allá, y a la diapositiva esto que no se ve, ya, juntándola a prein con meta, que implica llevar y más allá, significa traslación, llevar más allá, ¿no? Las dos juntas es traslación, o sea, trasladar de una cosa a otra, justo lo que hemos visto en la metáfora, ¿no? Bien, la siguiente diré. Bien, en cuanto a acá ya estoy tomando algunos personajes que han estudiado sobre la metáfora y, por ejemplo, la metáfora en términos literarios, hay varias definiciones, ¿no? Pero voy a leer la que tengo acá. La metáfora consiste en un tipo de analogía o asociación entre elementos que comparten alguna similitud de significado para sustituir a uno por el otro en una misma estructura. Justo lo que vimos en el barco, ¿no? Del virus. Las metáforas facilitan el planteamiento de estrategias terapéuticas en modo multidimensional y flexible. Multidimensional implica de que tienen varios niveles y varios significados en una misma estructura y a la vez es flexible. Las estrategias expresadas metafóricamente parecen una fuente de azar que ayuda a asegurar que el paciente hace aquello que ha de hacer más que seguir a ciegas una indicación autoritaria. El terapeuta ofrece una elección. Las metáforas que usamos en terapia, como es trasladar de una cosa a otra, nosotros los terapeutas le damos una opción y ellos son los que van a definir qué camino tomar o qué hacer, ¿no? La siguiente. Aristóteles decía, la metáfora, consiste en dar una cosa, un nombre que pertenece a otra cosa, produciéndose la transferencia con base a la analogía. Dumas, en 1800, plantea que la metáfora es una figura por medio de la cual se transporta, por así decir, el significado propio de una palabra a otro significado, que solamente le conviene en virtud de una comparación que reside en la mente. O sea, la metáfora es más imaginación, es más creativa, ¿sí? La metáfora es creativa. Entonces, y se pone de... Es como que el barco nos dice, ¿no? Estamos en una pandemia y la pandemia la trasladamos en una representación que es el barco, ¿no? Nadando en virus. Bien, la siguiente. Max Planck en 1954 incluye el rasgo de cambio de actitud y dice, una metáfora eficaz actúa como una pantalla a través de la cual contemplamos el mundo, o bien filtra los hechos, suprimiendo algunos y poniendo en relieve otros. Por ejemplo, la metáfora del ajedrez. Empleada para ilustrar la guerra, subraya las características de juego de ingenio, al mismo tiempo que suprime los aspectos más desagradables. Una buena metáfora, pues produce cambios de actitudes. O sea, el juego de ajedrez, ustedes saben cómo es el juego de ajedrez. Cuando ponen como metáfora de la guerra, se ve más la parte
la más importante, la que importa más, o sea, el ganar la guerra, el mover las fichas, ¿no? Pero como que no se dice, no se quiere ver las pérdidas que puedan haber. Entonces, la guerra representada a través del ajedrez, lo que predomina más es el triunfo, más no lo que pueda haber en otros aspectos, ¿no? O sea, la metáfora es multidimensional, o sea, se pueden ver, se pueden resaltar más y se pueden ocultar otras, ¿no? Entonces, esa característica tiene la metáfora. Muchas veces se puede ver y otras las pueden ocultar. Bien, la siguiente. Ahora pasamos a la metáfora y los terapeutas familiares. ¿Habrá alguna pregunta sobre estará claro sobre lo que es el concepto de la metáfora? Si hubiera alguna pregunta, por favor. Pueden hacerla por el chat si es que desean hacer alguna pregunta, los que están en Zoom, y por la sección comentarios, los que están en Facebook. Bien, parece que no hay preguntas, o las metáforas están claras, ¿no? El concepto de la metáfora. En cuanto a las metáforas y los terapeutas familiares, para Celso, médico naturalista suizo del siglo XVI, decía, el curador no debe decir la verdad desnuda, tiene que emplear imágenes, alegorías, figuras e indirectos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si viene una pareja al consultorio y la separación, por ejemplo, están en conflicto, puede haber una separación eminente y los niños están ahí, muchas veces vienen con sus niños. Entonces, si nosotros hablamos directamente lo que puede pasar, el riesgo, los niños se pueden asustar, o cualquiera de los dos puede entrar en crisis porque hace ver el riesgo si todavía no estamos en una situación no definida, ¿no? Entonces, el terapeuta tiene que ir con bastante cautela y por eso dice acá, ¿no? El curador o el terapeuta no puede ir de frente, decir la verdad desnuda, sino hay que usar figuras, hay que usar otros caminos, que no sea clara la situación que podemos estar viendo. Entonces, usando las metáforas podemos ver los riesgos, más no decirlo de frente, ¿no? Bien, los terapeutas familiares con frecuencia y sin ser verdaderamente conscientes de ello, escuchamos que nos quiere utilizar un lenguaje, que se nos quiere utilizar un lenguaje particular con expresiones, imágenes y contenidos metafóricos, ¿no? Los trabajos de Bateson, Erickson, Halley, Whitaker, Minuchin, Mara Selvini, entre otros, forman parte de nuestro legado cultural. Ellos, las personas que acabo de nombrar, son terapeutas familiares que han creado las metáforas y han trabajado con ellos y nosotros hemos aprendido de ellos, ¿no? Por eso que yo menciono a todas esas personas como que son las personas que nosotros somos sus seguidores de ellos. La siguiente. Las metáforas que preferimos dicen mucho de nuestra experiencia vital, de nuestra personalidad, así como de la cultura de la que formamos parte. O sea, las metáforas dicen también eso. Muchos que podemos tener esa facilidad de trabajar la terapia con muchas metáforas. Por ejemplo, una persona que le gusta la literatura, la poesía, posiblemente, por ejemplo, es parte de él, es la experiencia que tiene
va a usar quizás mejores metáforas para poder trabajar y llegar a las familias, ¿no? Por eso acá dice, depende de la experiencia, de la personalidad, así como de la cultura de la que venimos. De la cultura, supongamos que nosotros seamos de la zona centro, y la cultura de la zona centro es alegre, es festiva, entonces se puede usar muchas cosas de la cultura y del centro, de donde uno procede, para poder designar algunas cosas, ¿no? Y a eso se refiere esto. También nos ayuda a servirnos de experiencias que ya hemos tenido para dar sentido a nuestras experiencias. También el hecho de tener experiencia nos ayuda a poder usar mayores metáforas. La función de la metáfora es llevar el conocimiento más allá de su contexto inicial, hacia un contexto nuevo. Bateson dice que la metáfora es una fábrica de conexiones mentales trabajando juntas. Esta es la esencia del ser humano vivo, en la esencia de la vida. Él usó gran cantidad de metáforas para ilustrar descripciones múltiples. Por ejemplo, la visión binocular. Es una metáfora este planteamiento, ¿no? La visión binocular. Por ejemplo, él explica a esta metáfora como que cada uno de nuestros ojos da una visión del mundo. La siguiente. Da una visión del mundo. Cuando las imágenes de cada uno de nuestros ojos se combina con nuestra mente, emerge una nueva descripción mucho más vivida y profunda. Se refiere a la doble visión de la relación. Empezar a pensar en las dos partes de la interacción como dos ojos, cada una dando una visión monocular y juntos dando una visión binocular. Me gustaría que puedan opinar sobre esta metáfora de Bateson porque es muy importante esto. No sé si alguien quisiera opinar. Pueden levantar la mano o escribir en el chat sus opiniones, los que están en el Zoom. Los que están en el Facebook pueden escribir dentro de la sección comentarios. Hay una pregunta, Patti, en el Facebook que de repente la vas a contestar más tarde, pero por si acaso te la leo. Marilyn Chalcan dice, ¿hay tipos o formas distintas de metáforas? Claro, sí, sí. Bueno, ¿le respondo ahorita? Sí. Como desees. Bien, vuélvame a preguntar, por favor, a leer la metáfora, diré la pregunta. Si hay tipos o formas distintas de metáforas. Las metáforas son, por ejemplo, hay metáforas literarias, hay metáforas que puedan designar muchas cosas, ¿no? Hay muchas formas de metáfora, que las metáforas están en todos los aspectos de la vida humana. Entonces, por lo tanto, hay diferentes formas de expresar una metáfora. Más adelante se va a ver, por ejemplo, otras cosas. A ver, sigo con la Perdón, tenemos una diapositiva. participación de Jacqueline Arica. Prenda su micro, por favor, Jacqueline. Buenas noches, sí. Respecto a lo que decía para comentar sobre la experiencia de Bateson, yo infiero que él habla se basó en esta doble visión, porque pues cada hemisferio, digamos, dirige los ojos. Por tanto, siempre hay una pequeña variabilidad, ¿no? Entonces, él ha asociado este concepto a que cuando se mira con ambos ojos, pues hay una visión única, ¿no?
Eso es lo que yo puedo inferir del párrafo que está presentando la licenciada. Bien, a ver, para aclarar, sí.